Alicia nunca había sido una persona supersticiosa. Abogada de profesión, siempre se había enorgullecido de su enfoque racional y lógico ante la vida. Por eso, cuando su tía abuela Cecilia falleció y le dejó en herencia un viejo reloj de péndulo, Alicia no pensó mucho en ello. Era un objeto imponente, tallado en madera oscura y adornado con intrincados detalles dorados. Una pieza que claramente había sido valiosa en su tiempo. Sin embargo, ahora solo era un viejo reloj que, pensaba Alicia, añadiría un toque vintage a su sala de estar. El reloj llegó a su casa en una tarde lluviosa. Dos hombres corpulentos lo descargaron con cuidado del camión de mudanza y lo colocaron en la esquina del salón, donde encajaba perfectamente. Alicia observó cómo el péndulo dorado se balanceaba de un lado a otro, emitiendo un leve tic-tac que le pareció casi hipnótico. Al principio todo parecía normal. El reloj funcionaba a la perfección, marcando las horas con precisión. Sin embargo, la primera vez que sonó a la medianoche, algo cambió. Alicia estaba acostada en su cama a punto de dormirse, cuando el primer golpe resonó en toda la casa. El sonido era profundo y resonante, diferente de cualquier otro reloj que hubiera escuchado antes. Con cada campanada sentía una vibración en el pecho, como si el sonido la atravesara. Contó 12 campanadas antes de que el silencio llenara la casa nuevamente. Esa noche Alicia tuvo una pesadilla. Se encontraba en una vasta oscuridad, sin paredes ni techo, solo un abismo infinito. De la oscuridad emergió una figura. No podía distinguir sus rasgos, pero su mera presencia era sofocante, como si el aire se volviera denso y pesado a su alrededor. La figura se acercaba lentamente cada paso, resonando como un eco en su mente. Alicia se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza y una fina capa de sudor cubriendo su frente. Miró el reloj digital en su mesita de noche, 12:15 de la mañana. Sacudiendo la sensación de inquietud, Alicia se levantó y fue a la cocina a beber un vaso de agua. Intentó convencerse de que solo había sido una mala noche, tal vez el estrés acumulado del trabajo. Pero al pasar por el salón, el tic-tac del reloj parecía más fuerte, más insistente. Se detuvo un momento frente al reloj, observando cómo el péndulo oscilaba de un lado a otro. Algo en la madera parecía más oscuro, más opresivo. Un escalofrío recorrió su espalda, pero decidió no darle más vueltas. Volvió a la cama y después de un rato se quedó dormida. La siguiente noche, las campanadas de la medianoche fueron aún más ensordecedoras. Alicia se tapó los oídos intentando bloquear el sonido, pero parecía provenir de todas partes, reverberando en su mente. De nuevo, la pesadilla. La figura en la oscuridad estaba más cerca ahora. Podía sentir su aliento frío y húmedo rozando su piel. Quiso gritar, pero su voz no salía. Despertó jadeando, con el reloj digital marcando las 12:30. A medida que pasaban los días, Alicia notaba que las figuras en sus pesadillas se acercaban más y más con cada medianoche. Ya no podía negar la conexión entre el reloj y las visiones. Durante el día intentaba llevar su vida con normalidad, pero el tic-tac del reloj nunca cesaba, siempre presente, siempre recordándole la inevitable llegada de la medianoche. Desesperada, Alicia comenzó a investigar el origen del reloj. Buscó en antiguos registros familiares, habló con parientes lejanos y revisó viejas cartas y documentos que su tía abuela había guardado. Fue en una de esas cartas donde encontró la primera pista. El reloj había pertenecido a un ancestro, un hombre llamado Adrián, que había sido un destacado relojero en su tiempo. Sin embargo, la historia de Adrián estaba envuelta en misterio.
Según las cartas, había desaparecido sin dejar rastro una noche, y su esposa, consumida por la pena, había cerrado la casa y nunca más volvió a hablar de él. Alicia descubrió que el reloj había sido la última obra de Adrián antes de su desaparición. Se decía que había trabajado en él durante meses, obsesionado con lograr la perfección. Sin embargo, a medida que avanzaba en su trabajo, algo en él cambió. Se volvió más retraído, paranoico. Murmuraba sobre una presencia oscura que lo seguía, que lo observaba. Sus amigos y familiares creían que había perdido la razón, pero él insistía en que el reloj estaba maldito, que había sido tocado por algo maligno. Con esta nueva información, Alicia se dio cuenta de que no estaba sola en su experiencia. El mismo mal que había acosado a Adrián parecía haber regresado con el reloj. Pero, ¿qué podía hacer? Las pesadillas empeoraban cada noche, y la figura en la oscuridad estaba casi sobre ella, alargando una mano huesuda que parecía estar a punto de atraparla. Decidida a detener lo que fuera que estuviera sucediendo, Alicia buscó ayuda en un experto en lo paranormal, un hombre llamado Samuel, que había sido recomendado por un amigo. Samuel visitó la casa y después de un examen minucioso del reloj, confirmó lo que Alicia temía. El reloj era un conducto, una puerta hacia algo oscuro y maligno que se había entrelazado con el tiempo mismo. Cada medianoche, las campanadas no solo marcaban el paso del tiempo, sino que abrían un portal, permitiendo que la presencia oscura se acercara más y más. Samuel explicó que la única manera de detener la maldición era desmantelar el reloj, pieza por pieza, y quemar la madera en un lugar consagrado. No podía simplemente destruirlo de cualquier manera. El proceso debía ser cuidadoso y ritualista, o corrían el riesgo de liberar completamente a la entidad atrapada en su interior. Con el tiempo en su contra, Alicia y Samuel comenzaron el ritual la misma noche. Con cada pieza que retiraban, sentían una presión creciente en la habitación, como si el aire mismo estuviera luchando contra ellos. El reloj parecía resistirse, su tic-tac cada vez más frenético, las campanadas resonando en sus mentes incluso cuando el mecanismo estaba desmontado. Finalmente, con el reloj reducido a un montón de piezas de madera y metal, Samuel prendió fuego a los restos en una fogata improvisada en el jardín de Alicia. A medida que las llamas consumían la madera, un grito desgarrador resonó en el aire, y Alicia cayó de rodillas, sintiendo como la presencia oscura se desvanecía, disolviéndose en la nada. La medianoche pasó en silencio. Alicia, agotada, miró el lugar vacío donde el reloj había estado, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había perdido una pieza de su historia familiar, pero también había ganado algo invaluable, su paz. A la mañana siguiente, el sol brillaba a través de las ventanas, y por primera vez en semanas, Alicia durmió profundamente, libre de pesadillas, libre de la oscuridad que había acechado su mente. Si te gustó este relato, dale like y suscríbete. De esa manera me ayudas a seguir creando contenido. Si tienes algún relato personal, un relato paranormal o alguna historia creada, puedes compartirla conmigo enviándola al correo del canal que se encuentra en la descripción de este vídeo.